Buenos días a todos desde Bogotá, Colombia, y buenas tardes para España y Portugal. Yo soy Aide Guzmán Ramírez y doy la bienvenida a quienes nos acompañan desde diferentes países iberoamericanos y desde Estados Unidos e Israel. Pues debo comentarles que contamos con la presencia de representantes de 21 países a quienes agradecemos su participación. El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC, la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones, quisimos rendirle homenaje a Joan Costa, a su gran legado, y hoy podemos llevarlo a cabo gracias a la aceptación y al aporte que desde sus vivencias y el conocimiento profundo de su obra nos compartirán en este espacio Mercedes Esther Costa, José Carlos Lozada, Andrés Aljure, Raúl Herrera y Guillermo Wosowski, a quienes expresamos nuestra gratitud. Importante también comentar que hay una gran coincidencia hoy que tiene todo que ver con Joan Costa, y es que se celebra el Día Mundial del Diseño. Esta fue una fecha instaurada en Londres en el año 1963 por diferentes asociaciones relacionadas con el diseño gráfico, con el objetivo, con el fin de organizar su gestión, su promoción y su enseñanza. Entonces, feliz coincidencia hoy. Yo invito a los asistentes a escribir en el chat una frase que exprese su reconocimiento por la vida y obra de Joan Costa. Al final, posteriormente, pues haremos alguna publicación donde consignaremos estas expresiones de afecto con toda seguridad. Igualmente, a través del tiempo de este homenaje estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat, y al final de todo, pues estarán los participantes, los miembros del conversatorio, respondiéndolas. Bueno, con la certeza de que me quedaré corta en la presentación, les entrego un breve perfil de Joan Costa. Pues no tendría que decir que es español. Con formación autodidacta, fue comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo. Fue uno de los fundadores europeos de la ciencia de la comunicación visual. En 1950, Joan Costa fundó su estudio de diseño en Barcelona y creó el primer programa de identidad corporativa realizada en España. Igualmente, diseñó proyectos de comunicación gráfica para laboratorios farmacéuticos multinacionales y se especializó en el diseño de envases, embalajes y etiquetas. Paralelamente a estas actividades, fundó en 1975 el Centro de Investigaciones y Aplicaciones de la Comunicación, CIAC, que en 1996 se transforma en la Consultoría en Imagen y Comunicación Corporativa, CIAC International, con sede en Madrid. Costa previó que a los finales de los 60 habría un auge en los servicios, y en esa línea asesoró a grandes empresas de los sectores de telecomunicaciones, informática, el sector químico, líneas aéreas, alimentación, farmacéutico, de distribución, energía y finanzas. En este último sector de finanzas fue consultor de más de 50 bancos, entidades financieras y aseguradoras de Europa y América Latina. También dirigió más de 600 programas de comunicación, imagen, identidad corporativa y cambios culturales para instituciones y empresas de diferentes países. Joan Costa creó una serie de métodos avanzados de comunicación. Entre otros, son muchos más, entre otros están el retrato robot para la concepción y el diseño de marcas, las 3 esferas de la comunicación integrada, institucional, organizacional y mercadológica, el método para la definición e implementación, y modelos de psicocreatividad, como dije, entre otros. También creó y dirigió el Máster Internacional DIRCOM, la red DIRCOM Iberoamericana. Fue miembro fundador de varias asociaciones de comunicación en diferentes partes del mundo, como Francia, Suecia, México, España, Argentina y Brasil. Como ustedes supondrán, en el campo académico su actividad fue amplísima en todos y cada uno de los países iberoamericanos, así como su producción intelectual con 50 libros publicados. Bueno, hasta acá lo que tenía previsto como presentación de Joan Costa, y como les dije, con toda seguridad
me quedé muy corta, pero tenemos ya una visión de el maestro. Inicialmente, y antes de dar paso a Mercedes y a Esther, presento un saludo a quienes nos acompañan desde Argentina, Bolivia, Brasil. Con nosotros sobre Joan Costa como persona, cómo era su quehacer diario, cómo trabajaba, cómo daba vida a sus ideas y a sus proyectos. Pero antes las presento. Merced desde 1989 y Esther desde 1990 forman parte del equipo del Centro de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación, CIAC. Y en el equipo del Instituto Joan Costa, Merced es coordinadora del programa formativo y Esther, directora editorial. Entonces, Merced, adelante. Muchísimas gracias, Jaide, por dar esta entrada y esta magnífica presentación de Joan. Quiero dar los buenos días a todos, buenas tardes, los que están aquí cerca, Barcelona, Madrid, etc. Y en primer lugar, agradecer a todos los que nos acompañan en este lindo homenaje y gracias sobre todo a la Universidad Sergio Arboleda, que lo ha hecho posible. Sin esta iniciativa no estaríamos ahora aquí reunidos. Entre los conversatorios están amigos personales de Joan, colaboradores, profesionales que lo han conocido, que han trabajado con él. Y ellos serán los encargados de hablarles de los temas más profesionales, académicos, a los que Joan dedicó su vida. A mí, como hija de Joan, y por haber trabajado codo con él y con mi hermana Esther, aquí a mi lado, pues nos toca hablar de la parte más personal de Joan, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza, y que era cómo él siempre iniciaba su presentación, es definirlo como un autodidacta. Joan también se definía como un humanista y ese rasgo marca toda su obra. Otra característica de su manera de ser y de encarar la vida era su optimismo, casi exacerbado, ¿no? Que nunca le abandonó. Y él nos decía siempre que teníamos que ser optimistas, más aún cuando no había razones para serlo. Y esto marcó siempre también su vida. Para entender un poco esta personalidad que acabamos de esbozar, quería solamente enmarcar brevemente la época que le tocó vivir a Joan y que fue lo que le moldeó como persona, ¿no? Cuando él tenía 10 años, estalla en España la guerra civil y deja de acudir a la escuela. Pero él siempre, con una curiosidad que no le abandonó jamás, leía y se interesaba por temas muy diversos, ¿no? Decía que la curiosidad por saber era el motor que mueve al ser humano, ¿no? Así que no le quedó otra opción que ser autodidacta por necesidad y emprendedor por fuerza, dada la situación en la que se vivía en aquellos años, ¿no? Él también se definía como un francotirador y un libre pensador. Así es como de muy joven empieza a dibujar, con 14 años. De todas maneras, empieza a dibujar porque tenía una facilidad innata por el dibujo. Y esto le da paso a diseñar, le lleva a diseñar, ¿no? Así que sin haber pisado nunca jamás una empresa, ni sin haber estado nunca a sueldo, crea, como bien ha dicho Jaide, hacia el 70, la empresa Costa Total Design, trabajando para grandes compañías de sectores varios, ¿no? Trabajando como diseñador, de todos modos, siempre se había interesado por la comunicación. Veía el diseño como una forma de comunicación visual. Así es que él iba más allá, ¿no? Y fue lo que él profundizó e investigó, sobre todo en temas de comunicación. Y tal como él también decía siempre y lo explicaba, fueron los propios clientes que tenía de diseño que le llevaron a ser consultor. Y así fue como en el 75 crea la empresa, como también ha dicho Jaide, CIAC, Centro de Aplicaciones de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación, y él llega a ser consultor corporativo. Llega a realizar infinidad de programas para grandes empresas e instituciones en diversos países del mundo, ¿no? En el 1971, también escribe su primer libro, que es La imagen y el impacto psicovisual.
Creo que pueden ver la portada, ¿no? Y el último fue el cartel, el último en publicar fue el cartel en la Sociedad Urbana Arte Múltiple, que vio la luz 3 semanas antes de fallecer Joan. O sea que siempre es una actividad que la mantuvo durante toda su vida, ¿no? Joan tampoco había pisado nunca una universidad, evidentemente, dejó de estudiar muy joven, ¿no? Pero cuando lo hizo fue para ser profesor de la universidad, ¿no? Así fue como combinó siempre las 3 facetas, la profesional, la académica y la de escritor. En el 99 deja ya su actividad en CIAC y se sume por completo en la tarea de crear contenidos y cursos de posgrado para compartir sus conocimientos, sus métodos y sus investigaciones con los estudiantes de diferentes universidades. Y así, ya volcado en difundir sus ideas, crea el Joan Costa Institute, que es desde donde seguimos trabajando con Esther, impulsando la gente obra de Joan para darle difusión, seguirle dando, que lo conozca más gente, ¿no? Desde el Instituto queremos seguir dando a conocer su legado a través de los cursos y los másters que él mismo había diseñado. También quiero destacar otra característica de su personalidad, de Joan, y era su humildad. Siempre respondía a todos los mensajes que le llegaban y que le enviaban, fueran de estudiantes, de gente conocida o gente desconocida. Se referían a él, perdón, se referían a él como maestro, en mayúsculas, como gurú de la comunicación y como un genio, por su gran capacidad para crear e inventar cosas nuevas. Aunque Joan nunca se había sentido así. Siempre tenía una mente creativa y esto lo investigó un gran amigo suyo y también profesor ya fallecido, Andreu Barrabino, que lo abordó en su tesis doctoral e hizo una radiografía sobre la mente creativa de Joan, ¿no? Él también siempre decía, Joan, que crear era crear a la contra. No comulgaba con lo que ya estaba establecido por norma. Él iba contracorriente, ¿no? Si hacía falta. Y no quiso nunca perder su campo de libertad profesional. Siempre aconsejaba a los estudiantes, a diseñadores, a consultores, que había preferido siempre ser consultor externo que ser consultor dentro de una gran multinacional, porque tenía la posibilidad de conocer diferentes tipologías de empresas, de instituciones, conocer diversidad de problemas, etcétera, ¿no? Aparte de todo ello, fue investido 3 veces doctor honoris causa por 3 universidades, una de España, Argentina y Perú. Entrando más en la cosa más personal, sus nietos siempre le preguntaban, a menudo le preguntaban si no hacía nunca vacaciones. Y él les respondía que siempre lo estaba, porque el trabajo que había elegido le divertía y le estimulaba. Así es que para él no lo sentía como un trabajo, era ocio y trabajo, ¿no? Y rodeado, siempre estaba en su estudio, rodeado de libros, de papeles. Yo diría que este era su hábitat natural, ¿no? Y finalmente, Joan también siempre decía que un buen líder es el que sabe escuchar y el que tiene en cuenta las opiniones de los demás y no impone nunca sus opiniones por encima de las otras, cosa que él siempre aplicó. Quiero terminar también con una frase suya que le acompañó hasta final, y es que él decía, soy joven porque tengo proyectos, si fuera viejo solo tendría recuerdos, ¿no? Creo que un poco está resumido aquí toda la trayectoria y la manera de ser de Joan, ¿no? En el plano más personal. Muchas gracias por darnos este espacio. No, Mercedes, gracias a ti y a Esther por descubrirnos a Joan Costa humano y por acercarnos a él de una manera cálida, de una manera diferente a como lo hemos conocido la mayoría de las personas, con toda seguridad. Bueno, yo continúo saludando a los asistentes de Ecuador, de Estados Unidos, El Salvador, España, por supuesto, y de Guatemala. Ahora presento a José Carlos Lozada Díaz. Es español, profesor titular de Comunicación Corporativa de la Universidad de Murcia y profesor de posgrado en una veintena de universidades de Europa y de América.
Ha escrito medio centenar de textos científicos y libros especializados en comunicación institucional, branding y comunicación de crisis. Contamos con la fortuna de que es docente de la maestría en comunicación nuestra. Ha sido seguidor y en todo lo posible, dice él, amigo de Joan Costa. En la línea que nos dejan Merced y Esther, le pregunto a José Carlos, quien trabajó con Joan durante muchos años, ¿cómo eran las relaciones personales, humanas con los colaboradores, tanto profesores como coordinadores o responsables en cada país, José Carlos? Buenos días, buenas tardes. Gracias a IDE, gracias a la Universidad Sergio Arboleda por estar presente en este pequeño homenaje a Joan. Ahora, una vez que hemos escuchado a Esther y a Merced, la verdad es que es más complicado continuar hablando de Joan, ¿no? Entonces, bueno, he querido anotar algunas ideas muy básicas que seguro que mis colegas van a comentar ahora también con más profundidad de lo que yo conocí de Joan. Yo conocí a Joan hace 20 años, justo ahora, hace 20 años. Y además lo hice un poco como acaba de decir Esther, de la nada. Es una referencia que todos teníamos en los libros, una persona que evidentemente era inalcanzable, muy difícil de gestionar, poder hablar con él, poder conversar siquiera para tratar cualquier tema académico, y de repente, pues en su momento hice ese contacto y de ahí surgieron muchos proyectos y una amistad, así lo siento, hasta que nos dejó hace pocos meses. Entonces, Joan Costa era un gigante y probablemente podríamos pasarnos todo el tiempo dedicándonos a todo el legado académico y profesional que nos dio desde esa perspectiva que acaba de contar Esther, desde la propia formación autodidacta de alguien al que la vida le obliga a formarse por sí mismo con enorme curiosidad, interés y vitalidad, que es una palabra que está en todo lo que hacía, ¿no? Pero me voy a detener, al menos de momento, en parar en la parte personal a la que tuve acceso, evidentemente con todas las dificultades, los límites de no vivir cerca de él. Sí tuve acceso a la parte personal y me parece que es tan o más importante que la parte profesional, porque creo que el qué es muy importante, evidentemente, pero el cómo era tan o más importante. Creo que Joan tenía una faceta humana, una gigantesca dimensión humana, que no era una pose, no era un artificio, era parte de su personalidad. Es decir, él era, como decía que era, y lo practicaba constantemente. Por eso te sentías tan cerca de él, porque era imposible estar lejos de él, porque esa Esther que ha dicho la escucha, escuchar a la gente, bueno, era una actitud constante en él, escuchar a la gente, escuchar a sus colegas, a sus compañeros, y escuchar al último de los estudiantes que llegara a la última de las maestrías en el país más lejano del mundo, le atendía, le escuchaba e intentaba solucionar cualquier problema, lo hacía de verdad. Parte de esa dimensión humana era, yo creo que era la persona más vital que nunca he conocido, y probablemente mis estudiantes de 20 años, no he conocido ninguno que tenga la vitalidad que él tenía con más de 90 años. Y eso era muy contagioso, desprendía ese entusiasmo por los proyectos, por los nuevos retos, por esa forma de hacer cosas como la única perspectiva posible, no recordar lo que hicimos, porque eso ya estaba pasado. Vamos a ver lo siguiente que hacemos, dónde nos embarcamos, y ya ver qué tal nos sale esta vez. Y casi siempre salía bien, casi siempre salía bien. Así que era maestro, porque lo era con mayúscula. En la universidad tenemos una costumbre de llamar maestro a la gente demasiado joven y demasiado pronto. Él era maestro porque ya había recorrido todas las etapas de la vida, las personales, las profesionales, y luego llegó a las académicas como una consecuencia de lo anterior. Así que se convirtió en maestro de forma natural, aunque a él no lo percibiera así, realmente todos lo percibíamos así. Pero a la vez era colega, compañero, buen compañero, y a la vez era amigo. Así nos hacía sentir.
y todo con una profunda humildad, otra de las palabras que quería anotar, una profunda humildad que te obligan a hacer igual que él. Tu vida académica y tu vida profesional es su entusiasmo, su vitalidad, su humildad, es muy contagiosa. Y así ha sido para todos los que creo que compartimos un espacio de vida con él. Era siempre amable, era siempre cercano. Si yo pienso en Joan ahora mismo, no pienso en la portada de un libro, no pienso en la portada de... Pienso en su rostro sonriendo. No sé si alguna vez le vi serio, ya no digo enfadado. Sonriendo, siempre estaba sonriendo, probablemente tendría sus malos momentos como cualquiera. Era una persona cercana, pero siempre estaba riendo y dando su mejor versión en cada momento, y eso nos lo hacía saber, y eso es fundamental para tratar con alguien como él, ¿no? Y por último, porque podría seguir, era una persona que compartía, que quería compartir todo con los suyos éramos todos en alguna medida, y así lo hizo hasta las últimas semanas prácticamente de su vida. Ese entusiasmo no le abandonó nunca. Ok, gracias José Carlos. Bueno, ahora yo te pregunto, te digo, Costa en algún momento habló de un gran vacío, la falta de un humanismo pragmático en las empresas. Las empresas son organismos vivos, pensantes, actuantes, de la reivindicación de las ciencias sociales que recomponen los lazos de una red de la cual las empresas forman parte. Te pregunto, ¿cómo describes la perspectiva humanista en la formación universitaria dirigida por Joan Costa? Bien, aquí Esther lo ha dicho muy bien y aparece en sus libros, aparece en sus charlas, cualquiera que pueda verlo lo puede ver claramente, la perspectiva humanista de la persona y de lo que enseña la persona en su formación, también en sus proyectos profesionales, era clave en el aprendizaje, es decir, era una forma antropocentrista de entender lo académico por un lado, pero también lo profesional y por supuesto la empresa, la organización. Es decir, en una sociedad de servicios capitalista, industrial, a la que él se refiere en muchos de sus libros que van evolucionando, al final la única figura inmutable, la única parte que no había que variar y era el centro de todo, era el ser humano, las personas que formaban parte de esa organización pública, privada, grande, pequeña, en cualquier lugar. Entonces, esa parte humanista era fundamental para él y, por supuesto, lo era la comunicación. La comunicación tendría que ser humana o sería otra cosa. Así que a él no le gustaba demasiado el tema del marketing o de la dimensión economicista de la organización por encima de otras. Y eso es muy difícil de pelear en un mundo como el actual, en el que todo se vende, se compra, todo tiene una dimensión económica. Él veía esa dimensión humana mucho más allá y lo económico como una consecuencia. Y por supuesto la comunicación como una herramienta para que la gente estuviera mejor, se sintiera mejor y formara un grupo más estable, más afín de personas, dentro y fuera de la empresa. Por eso el centro de la organización siempre era la persona. Gracias, José Carlos. Bueno, seguimos conociéndonos, recordando a profundidad un poco más de la obra de Joan Costa. Continúo saludando también a quienes participan desde Israel, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Ahora, por su parte, Guillermo Ossowski quiso hablarnos de la comunicación integral desde la perspectiva del DIRCOM. Guillermo es argentino y español, es consultor e investigador social. Ha dirigido más de 400 proyectos para grandes empresas de diferentes sectores. Es profesor y conferencista en universidades de España y de Latinoamérica. Tiene publicaciones de branding, responsabilidad social, gestión del conocimiento y comunicación estratégica. Es socio en España de las asociaciones de marketing, DIRCOM y de investigación en la comunicación. Guillermo, sabemos de la gran cercanía que tuviste con Joan Costa. Él propuso un sistema integrado de comunicaciones que coordine todos los actos internos y externos de la empresa, todas las manifestaciones de la marca, de los productos y de los servicios. Coméntanos cuál fue el origen del concepto de comunicación integral y los principios de gestión implicados en este enfoque, por favor. Bueno, gracias Aide, encantado de estar con todos vosotros. ¿Se me oye bien? Perfecto, sí, sigue. Bien. Continúa. Bien, Joan
tal como decía Mercé en su intervención, empezó a atender proyectos de empresa, proyectos de comunicación visual y de estrategia desde los años 60, ¿no? Y pronto tenía una percepción y una sensibilidad espectacular para detectar los grandes fenómenos que estaban transformando el mundo, sobre todo el mundo de las empresas. Fue muy pionero en descubrir la importancia de los intangibles, la importancia de lo que es una marca, la importancia de lo que es la imagen y la reputación de una organización. Descubrió que el paso de la prioridad de los productos, de los edificios, de las máquinas, de las infraestructuras, a la importancia de los servicios, a la importancia de la imagen, de la reputación. Cuando él empezó a trabajar para grandes empresas y para grandes bancos, creo que un gran hito que para él, que le hizo conceptualizar muchas cosas, fue cuando trabajó para todo el cambio de estrategia y de branding del Banco de México. Creo que ese fue un hito muy importante, aunque trabajó para infinidad de grandes empresas de muchísimos países, pero ahí fue, creo que uno de los hitos que él conceptualizaba a partir del trabajo, a partir de su experiencia, además de que leía incansablemente y se formaba todo el tiempo, tenía una curiosidad espectacular. Pero captó un cambio histórico, captó como el fin de los formatos de funcionamiento y de trabajo propios de la era industrial. Cómo cambiaba la estructura de las organizaciones y la visión estratégica que había que tener. Cuando fue descubriendo los intangibles, cuando fue descubriendo que desde todas las áreas de la empresa lo que hacían y lo que decían comunicaba y producía efectos de imagen, concibió la necesidad de un alineamiento estratégico. Y ahí formuló el concepto de comunicación integral. De hecho, yo tuve la suerte de descubrirlo a él a través de un libro en el año 1977, que recogía todas las reflexiones que estaba haciendo en ese momento, porque ahí cada libro volvía a reflexionar y volvía a abrir caminos que nadie había avanzado en ese nivel, ¿no? Ese libro se llamaba Imagen de Empresa, Métodos de Comunicación Integral. Cuando leí ese libro a fines del 77, descubrí el mundo de la comunicación, el mundo de la imagen de empresa, y empecé a formarme en ese tema por la influencia de Joan Costa. Me apasionó toda la visión. La comunicación integral, después se fue, él como era la costumbre, abría camino que después, a lo largo de décadas, se iban transformando en las tendencias predominantes. Entonces se puso hasta de moda en agencias de todo tipo, hasta en agencias de publicidad, hablar de comunicación integrada o comunicación integral. A veces aprovechando la sensibilidad de la verdadera forma de pensar esto, y a veces como una especie de oportunismo por el hecho de que, supongamos, una agencia de servicios plenos que tocaba muchas especialidades para sus empresas clientes, al solo hecho de tratar todos los temas que le podían contratar, los llamaban comunicación integrada, sin estar integrada.
La visión de Joan es la que verdaderamente le preocupaba que no fueran francotiradores. Sobre todo, las grandes corporaciones, las grandes empresas, son muy complejas y están formadas por áreas de gestión que tienen fuerza propia, tienen autonomía, tienen altos directivos a cargo, y no paran de ser emisores y actores. Para Joan Costa, la comunicación es acción y la acción es comunicación. Esto es un concepto muy bueno y muy fuerte, muy potente, muy obvio, pero hasta que alguien no lo formula explícitamente, no se toma conciencia, como tantas cosas que Joan fue abriendo camino. Por lo tanto, estos altos directivos de las empresas complejas no paran de actuar y de comunicar. Si estas actuaciones y comunicaciones no están alineadas estratégicamente, con una visión global, con una visión de los efectos que producen sobre los públicos internos y externos, es un caos. Son francotiradores, cada uno hace la guerra por su cuenta y se pueden producir incoherencias bastante perjudiciales. Todo esto fue conceptualizándolo y desarrollándolo Joan para reivindicar esta necesidad. Y esto, aún hoy, sigue siendo plenamente vigente. Es impresionante la importancia que tiene el concepto de comunicación integral, aunque haya sido formulado por Joan desde los años 70. Listo, gracias, Guillermo. Mira, también dijo Costa que el director de comunicaciones no debe ser un técnico ni un especialista, sino un estratega y un generalista polivalente. ¿Cuál es la verdadera función del DIRCOM desde la perspectiva de Costa y especialmente su tarea frente a los intangibles? Claro, el tema es que fue avanzando Joan y fue desarrollando más todos estos conceptos de alineamiento estratégico, de visión global de la empresa, de gestión integral de los intangibles. Y fue llegando a la visión muy anticipadamente respecto a lo que después se fue generalizando, que es el concepto de DIRCOM, el director de comunicación. Tiene que haber en las organizaciones una función, llamémoslo función, porque puede ser un equipo, puede ser un directivo, etcétera, que tiene que estar bien pegado al CEO, al máximo líder. El líder es el gran estratega, es podríamos decir, es prácticamente un DIRCOM. Pero el DIRCOM tiene que estar siendo su brazo derecho y tiene que estar altamente respaldado por el alto directivo, por el máximo directivo, para poder ayudar a todas las áreas de la empresa, para poder ser un consultor, un apoyo, un estímulo para el alineamiento estratégico, para que la comunicación sea transversal, para que haya coherencia, para que tener una visión de conjunto. Por eso el DIRCOM no es un especialista técnico, no es alguien que hace funciones operativas de redes sociales o de sitio web o de comunicación periodística o de diseño o de identidad corporativa. No puede ser un especialista en cada una de todas las áreas súper especializadas y muy potentes que incluye la comunicación. Es un generalista. Tiene que tener formación en todas estas áreas, pero su función no es ser un ejecutor técnico, es un estratega, está en la alta dirección, tiene que estar en la alta dirección, y tiene que tener autoridad no solo formal, sino autoridad moral, tiene que tener respaldo para poder cumplir su función. Con las metáforas que se usan, el DIRCOM es un compositor y es un director de orquesta. No es uno de los músicos de la orquesta,
pero también es un compositor que participa en la creación de la partitura, que no se limita a que otros hagan la estrategia y él después dirige una orquesta de los ejecutores, sino que él participa en la creación de la estrategia global de la organización, desde la visión de los intangibles, que es trascendental, que abarca no solo la imagen, la reputación, la identidad, la cultura, la responsabilidad, el propósito, los valores, la experiencia de empleado, la experiencia de cliente, el cuidado de los vínculos, tal como decía José Carlos, es entender la comunicación como una gestión de vínculos, no como una emisión de mensajes unilaterales desde el emisor a los receptores, sino como una visión estratégica de cómo crear vínculos fecundos de interés recíproco para todos los stakeholders. Y esa es la figura del DIRCOM. Fue posterior al concepto de comunicación integral, pero es lo que le da soporte, bajo cualquiera de sus formas, porque depende de cada organización hasta la denominación de ese rol. Se lo puede llamar DIRCOM, a veces se lo llama, no sé, director o responsable de los intangibles, a veces se lo denomina últimamente como el responsable de la reputación, aunque no es la reputación lo que abarca todos los intangibles. Pero bueno. Claro, y desde esa denominación del DIRCOM, pues también podemos darnos cuenta de cuál es la importancia que las empresas o cualquier organización le da al área de comunicación, ¿no? Desde el nombre que tenga esa función. Gracias, Guillermo. Bueno, pues finalmente nuestra gratitud también para quienes se conectan desde Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y por supuesto Colombia. Pues bien, bueno, Andrés Aljures también trabajó de la mano de Joan Costa. Es colombiano y en sus roles de asesor, conferencista, profesor, autor, viaja por el mundo y escribe ayudando a individuos y organizaciones a enfrentar retos y cumplir con sus propósitos. Esto lo hace a través del entendimiento y aplicación de las ciencias de la comunicación, la gestión y la felicidad. Andrés, la reputación corporativa o institucional es un capital de confianza, es el reconocimiento valorativo que los públicos interesados o stakeholders otorgan a la empresa. Podría haber allí un cruce entre la reputación y la percepción. Entonces, ¿por qué tener una buena reputación corporativa no siempre es igual a tener una buena percepción en la opinión pública? Hola Aide, hola a todos los participantes. Muchas gracias a Aide, quien nos invitó, y a la Universidad Sergio Arboleda, al FISEC, a Mercé, a Esther, que están aquí, a Guillermo, a Raúl, a José Carlos y a los asistentes. Agradezco mucho el espacio para compartir cosas de alguien tan especial como fue particularmente para mí Joan. Antes de responder a esa pregunta, y lo haré de una manera diferente a como se ha dado hasta el momento, yo recuerdo el 24 de noviembre del año pasado estaba en una de mis visitas a Colombia y en el amanecer, en la mañana de Colombia, me enteré que Joan ya no estaba. El vacío que sentí fue muy grande. Sentí una sensación de orfandad. Orfandad porque se había ido Joan como un grande que fue, y con la sencillez de quienes saben que son grandes pero no tienen que estarlo diciendo porque lo transmitía con lo que hacía. Sentí esa sensación de orfandad porque en una de mis perspectivas profesionales, que es la comunicación, para mí él era un referente, un apoyo, aunque no fuera manifiesto, así lo sentía. Y con algunas lágrimas sentí tristeza, pero al mismo tiempo sentí
el privilegio de haber compartido con Joan, de haber compartido especialmente en escenarios académicos, profesionales y uno que otro puntuales en Paseo de Gracia en Barcelona, en México, en Ecuador, en Colombia, siempre entusiasta, una berraquera, como diríamos en Colombia. Eso no quería dejar de decirlo antes de responder a esa pregunta. Y respondo esta pregunta con el siguiente corte de video de un live que él muy gentilmente, con el desprendimiento que ya quienes me han antecedido han mencionado, compartió hace 2 años. Y solo voy a compartir una breve cápsula de ese live y recordar a Joan sin que yo tenga que hablar por él hablando para responder a esta pregunta que Aide nos ha formulado aquí. Voy a compartir pantalla. Y debo colocarle el sonido y todas estas cosas, ya lo hago. Ahí se debe estar viendo. Ya casi, ya casi. Ya. Ahí, ahora sí. Sí. Lo pongo a rodar. Yo comparé una serie de datos de la prensa a partir de una encuesta que hace El País en España, en Madrid. En España, anualmente lo hace. Durante 3 semanas publica resultados de una encuesta pública sobre la imagen de las instituciones. Las empresas multinacionales están al final. Arriba están los médicos, la policía, los profesores, la universidad, la medicina, los enfermeros, todos estos. No ahora por la curva, sino que antes incluso, ¿no? Arriba están las instituciones públicas. ¿Sí? Luego va bajando. La iglesia está a mitad de camino, porque tiene un pie en cada parte. Y va bajando la credibilidad hasta el final. O sea, las menos creíbles son las multinacionales, las grandes empresas, en la opinión pública. En cambio, en la columna de al lado yo ponía los rankings según la revista Fortune. Claro, estas que están abajo en la opinión pública son las que están arriba en la reputación. Comparen eso y verán que esto es lo que dicen las empresas mismas y los interesados en la empresa. Pero la gente que está fuera y que no le importa si mi fabricante del yogur que yo tomo está con las acciones arriba o abajo, no, es un tema que no me importa su producto en todo caso. Este público, que es el consumidor y la opinión, y el que crea opinión pública, que crea la opinión publicada, esa es la influencia, pues comparen las dos imágenes. Yo lo he publicado en un libro para que se vea. Extractos de prensa de notas de esas que he comentado antes. Las grandes compañías telefónicas, las eléctricas, los bancos, etcétera, con multas por no cumplir las leyes. Y al lado estas son las que están arriba en Fortune. Mira, la reputación está en contra, es una contradicción extraordinaria, pero llamo la atención para que nos demos cuenta de que al fin y al cabo eso es la vida, el contraste siempre. Ahí Joan lo menciona con el pensamiento independiente que Mercé menciona, donde él ve los hechos y los describe como hechos con una posición libre para mencionar las cosas. Y lo que está resumiendo frente a esta pregunta es que se puede estar muy alto en un ranking de reputación, pero a veces no se contemplan otras variables u otras miradas de quienes han votado para esos rankings de reputación, que tienen legítimos intereses con esas organizaciones sobre las cuales opinan. Entonces, también hay otras miradas, hay compañías y trabajé en compañías en entornos farmacéuticos, tecnológicos, en los que no las compañías en sí en las que estuve, pero sí en ambientes de esos, se veía como una compañía podía eventualmente saltarse una ley, pagar una multa que era insignificante frente a los beneficios comerciales que le podía generar y podía estar en un alto ranking de reputación. Eso no es para satanizar a las empresas, ni mucho menos. Las empresas también son buenas, generan valor y hay muchas ejemplares.
es para, con el espíritu crítico que Joan tenía, hacer ver que las cosas hay que analizarlas, hay que entenderlas antes de comer entero sobre cualquier tipo de fuente en relación con los temas que nos apasionan, no para satanizar a las empresas o no, no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que respondería Aide frente a esa pregunta, recordando aquí este extracto del live con Joan. No hay sonido, Aide. Gracias. Ahora sí, Ahora suele sí. pasar, ¿no? Bueno, muchas gracias, te decía. También que Joan Costa dijo que lo importante es la gestión con los públicos interesados, porque es a ellos a quienes afecta básicamente la reputación. Entonces, ¿cómo puede ser que frente a una mala percepción del servicio de una organización no se deba hacer ninguna gestión centrada en la mejora de la comunicación? Buenísima pregunta, y eso tiene que ver con situaciones en las que la percepción que se tenga obedece a una realidad de gestión. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Si a una organización le evalúan mal en el cumplimiento, asumiendo cualquier variable, voy a tomar el cumplimiento, le evalúan mal porque es incumplida, ese no es un problema de comunicación, ese es un problema de gestión, y hay que arreglar primero que todo el ser cumplidos para posteriormente comunicarlo o hacer del cumplimiento una variable o un atributo por el cual se reconozca una organización. Entonces, no todo resultado negativo en una medición de percepción, servicio, reputación, imagen o cualquiera de estos sinónimos siempre amerita una acción de comunicación directa. Puede ameritar arreglar un problema de gestión en cualquiera de sus variantes y posteriormente sí llegar a comunicar para favorecer una imagen, una reputación, etc. Por eso no siempre un resultado no favorable en esos ámbitos ameritará directa o exclusivamente una gestión de comunicación. Gracias Andrés. Y, Bueno, aquí Aide, quisiera dejar aquí un link dime. porque quiero compartir para quien lo quiera, ese live que duró 1 hora y media y que obviamente aquí no era pertinente ni siquiera No, sí, claro. En el chat usarlo. ¿sí? Quiero dejar el link para que puedan ver a Joan compartiéndonos varias de las cosas que reflejan directa o indirectamente muchas de las cosas que mis colegas aquí han dicho y de las cuales yo me siento orgulloso, pero sobre todo agradecido. Yo solo vivo y viví agradecido con Joan. Y se lo decía a él todos los diciembres. Así que... Andrés, gracias. Nos lo compartes en el chat, ¿no? Claro. Ahí está, ahí se los envié ya. Gracias. Bueno, pues estos momentos y estas ocasiones especiales, pues nos mueven los sentimientos, nos mueven las emociones y pues recordar a una persona como Joan Costa, pues indudablemente que lo hace. Bueno, ahora bien, Raúl Herrera Echenique es chileno, presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación FISEC. En 12 países de la región ha dictado más de 120 conferencias, seminarios, es socio de C-Brand Experience, coautor de 6 libros, coordinador de otros 6 más, en los que desarrolla una mirada de la comunicación, la estrategia y los procesos de significación social. Al igual que la presentación que hice de Joan Costa, en la que me quedé corta, en la presentación de todos ustedes también lo estoy haciendo, porque son ustedes unos expertos, conocedores, estudiosos profundos, y bueno, aquí con esta presentación de Raúl, le pregunto, debido a las condiciones vividas durante la contingencia reciente, hubo muchas transformaciones desde diferentes orillas para poder adaptarse a una modalidad diferente según el caso. Entonces yo te pregunto desde la perspectiva de Joan Costa, ¿cómo se puede aplicar una nueva geografía de la comunicación a la post-contingencia? Uy,
Qué compleja, ¿no? No, Pero para bueno, ti no, Joan, para ti no. a Joan le gustaba responder ese tipo de preguntas, ¿no? Y es realmente emocionante, es una alegría y es un honor poder estar aquí rememorando y conmemorando la figura de Joan Costa, a quien conocí en persona en el 2006 en Chile cuando lo invitamos a un congreso, ¿no? Y él compartió no solo en el congreso, sino que hicimos visitas a empresas, etcétera, ¿no? Un lujo haberlo conocido, a este hombre que escribió más de 40 libros, escribió más de 100 papers escritos en revistas, ¿verdad? Ahora, ustedes han dicho, antes de responder a la pregunta, han dicho que él no tuvo estudios universitarios, ¿no? Porque sería bien paradojal que fue realmente una lumbrera en el campo de la imagen visual y de la imagen corporativa, ¿verdad? Y no estudió ni carrera de diseño ni de la imagen, y también fue un desarrollador y un creador del concepto del DIRCOM, y tampoco fue un estudioso universitario, pero diría que Joan sobre todo fue un gran investigador y un gran observador de la realidad. Bueno, para responderte esa pregunta, se me ocurre que podría apoyarme con algo, una pequeña imagen. Ahí están viendo todos, ¿verdad? Bueno, Sí. Fíjense que aquí les muestro lo que ha hecho un arquitecto japonés que se llama Hajime Narukawa, que ganó el Gran Premio al Diseño en Japón en el 2016, y lo que hace es crear una nueva imagen de lo que es el mapa, ¿no? Y cambia desde el modelo Mercator, que es el modelo normal que nosotros conocíamos con los planiferios, a su modelo Autograph. Y lo que nos damos cuenta, ¿verdad?, hoy, es que en la realidad, porque este sistema, de acuerdo a los expertos en el campo de los mapas, etcétera, sería mucho más cercanos a la realidad. Y lo que nos damos cuenta a partir de lo que nos muestra Hajime Narukawa es que en realidad Sudamérica no es tan pequeño con relación a Norteamérica, que no está tan al sur de Norteamérica, y no soy experto yo en mapas ni mucho menos, pero nos empieza a mostrar una realidad diferente, ¿no?, de lo que sería la geografía. De ahí esta idea de una nueva geografía, es decir, nos han contado ciertas cosas que se supone tienen cierto asentamiento en la realidad, pero que no necesariamente son tan cercanas a ellas. Bueno, Joan ya nos había dicho que había una configuración de un nuevo mapa de comunicación, ¿verdad? Se estaba configurando un nuevo mapa. Y diría, citándolo a él, para que voy a explicar algo que puedo decir tal como él lo dijo, citando a Joan, que la revolución tecnológica por una parte y por otra, la transformación de una sociedad pasiva y sometida a una sociedad democrática y actuante, serían, ¿qué cosa? Las causas fundamentales de la reconfiguración del mapa del mundo, de la comunicación que se expande y que se diversifica. Y fíjate tú que eso está en consonancia, ¿verdad? Al menos con uno de los profesores con los que tenía discusiones, ¿verdad?, académicas, con el profesor Rafael Alberto Pérez, ¿verdad?, y otros autores más, ¿verdad?, porque en la academia uno tiene visiones, posiciones. Y fíjate que ya en el 2011, en el 2000, en su primer libro de estrategia de comunicación, ¿verdad?, el profesor Rafael Alberto Pérez decía que las estrategias, por ejemplo, son principios, reglas y métodos para elegir entre las distintas alternativas que la realidad y que nuestra imaginación nos presenta. ¡Wow! O sea, que no está tan lejos, ¿verdad? Y fíjense que además el profesor Gary Hamel, ¿verdad?, de London Business School of Economics en Londres, y el profesor además Prahalad, quien ya falleció hace 4 años atrás, un indio, hablaban en 1989, cosa que ya venía diciendo también Joan, y luego en el 95 que la meta de la estrategia es crear un nuevo espacio que se adapte únicamente a las fortalezas particulares de la organización. Esto es un espacio que está fuera del mapa. A eso nos referimos con una nueva geografía. Otros la llamaron la estrategia de océanos azules, ¿verdad?, versus la estrategia de océanos rojos. Por lo tanto, hay una construcción que se puede hacer que está fuera de los mapas en las que todos conocemos. ¿Y qué es lo que diría Joan? Que hay un descubrimiento estratégico de la identidad,
¿verdad?, que define la personalidad, la especificidad de la organización, que hay que ponerle ojo en la cultura corporativa, como habían dicho ustedes, que hay que trabajar la inteligencia estratégica, que hay que trabajar la cultura del equipo, el espíritu colaborativo y la integración de los actores, que hay que trabajar la gestión estratégica de los valores intangibles, ¿no?, como la imagen pública, la reputación. Bueno, hay otros valores, la comunicación también, ¿verdad?, como un intangible, el conocimiento, el know-how, la innovación, las relaciones institucionales de los públicos influyentes, ¿no? Bueno, y en ese sentido, habría 4 ejes desde mi perspectiva para ampliar, aportando un poquito más de lo que decía, aventurándome de lo que podría haber dicho contemporáneamente en este año Joan, ¿verdad?, que habría que estrategar, como lo decía el profesor Rafael Alberto Pérez, ¿no?, en mercados con nuevas demandas sociales, ¿verdad? La comunicación no es solo un concepto comunicacional en términos informativos, sino que además tiene que mejorar la calidad de la democracia, o debiera tender a mejorar la calidad de la democracia. Segundo, desde la perspectiva de la innovación comunicacional, la comunicación debe propender a la innovación. No se trata de sumarle un 6% a lo mismo que hicimos el año pasado. Joan era un innovador, ¿no? No le gustaba proyectar lo que siempre se hacía en un año más, sino que cómo nosotros vamos mirando desde una forma diferente. Tercero, ¿no?, incorporando esto que se denomina la cuarta revolución industrial. Algunos dicen que todavía las organizaciones y los países donde entramos a la cuarta y ya vamos para la quinta. Y por último, estrategar desde el desafío del valor comunicacional, cómo la comunicación suma valor a una organización desde la perspectiva de ser un atributo que aporta y suma. Muchas gracias por toda esta mini clase, seguramente que vamos a mirar de esa manera. Hay mucho para reflexionar, para pensar en lo que tenemos que continuar estudiando. Raúl, en su libro Imagen corporativa en el siglo XXI, Joan Costa dijo que la identidad, la cultura, la comunicación y la imagen son los vectores del paradigma del siglo XXI. Yo te pregunto, en esta nueva era digital, ¿cómo se comprende la visión de comunicación corporativa de Joan Costa? Bueno, lo que pasa es que yo creo que Joan fue un adelantado, ¿no? En realidad es muy interesante mirar cómo a partir de la pandemia se hacen presente o se desarrolla como una avalancha que se nos viene encima, ¿verdad? Esto que incipientemente en el siglo XX, bueno, hay historiadores que dicen que el siglo XX inicia con la pandemia, ¿no?, en el 2020, que desde el 2000 hasta el 2020 estaríamos todavía en el siglo XX, no habríamos entrado al siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, en la pandemia, ¿verdad?, se ponen de manifiesto muchos aspectos que ya venían desarrollando y pensándose incipientemente en el siglo XX y que Joan Costa nos había ayudado a desarrollar, ¿no? El concepto no solo de imagen visual, sino que de imagen corporativa desde la perspectiva de los contenidos, de los atributos comunicacionales que le diríamos ahora, ¿no? Desde la perspectiva de una persona que es estratégica, o de una organización que es estratégica, ¿verdad?, y que desarrolla una mirada con contenidos, es decir, ya la comunicación no desde el aspecto informacional, sino que de la comunicación desde el aspecto emocional y además desde lo que se denomina como la pragmática de la comunicación. Entonces, son elementos que se van sumando, ¿no? Bueno, otros autores sumaron otras perspectivas y yo creo que Joan estaba muy contento, a pesar de que no las compartía todas, ¿verdad? Discutía con el profesor Villafañe acerca del concepto de reputación. Bueno, así es la academia y así se van construyendo elementos y contextos que puedan ser aplicables a organizaciones en general y a empresas en particular. Hoy día, dentro de los activos, ¿no? Por ejemplo, las normas internacionales de información financiera ya definieron, ¿verdad?, como que hay 4 activos intangibles, que serían la marca, Joan ya lo había dicho, ¿no? Pero ahora la norma de información financiera, en la NIC 38, dice que es la marca, ¿no?, que son las patentes comerciales, los software y la tecnología.
Pero además de eso existen los recursos intangibles, que son los que apoyan o soportan estos capitales, ¿verdad? Y que ahí estaría la imagen, la reputación, el know-how, el conocimiento, la comunicación, el propósito de las organizaciones, etc., ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un pensamiento absolutamente contemporáneo este planteamiento que nos haría Joan Costa. Por cierto, con posibilidades de mejora, con posibilidades de optimización. Otra vez se cerró el micrófono. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar aquí muchísimo tiempo más porque está muy interesante este conversatorio y con toda seguridad por lo que expresan en el chat nuestros asistentes lo están disfrutando. Pero ya estamos cerrándolo y en este inicio de cierre formulo una pregunta a cada uno de ustedes. Inicio con José Carlos. José Carlos, ¿cómo se ha logrado el impacto internacional de las enseñanzas de Joan Costa en tan corto tiempo, diría? Bien, no sé el secreto, probablemente Joan lo supiera y lo haya dejado apuntado. Recuerdo que me decía que tenía en los cajones de su escritorio, no recuerdo el número, varios libros ya redactados y en alguno de ellos aparecerá este secreto. Lo que sí que puedo intuir es que es, por una parte, voy a retrotraerme un poco en el tiempo, voy a volver 20 años atrás para ver el principio de todo esto. Como decía antes, conocí a Joan hace 20 años, justo más o menos un mes del año 2003, le escribí un correo esperando que quizás me contestara. No solo me contestó, sino que 2 meses después estaba en mi universidad dando una charla. Y recuerdo muy bien, y esto sirva para conocer un poco más a la persona y quizás también el legado que nos vaya a dejar, que es infinito, lo que me comentaba. Recuerdo esa cara sonriente, que era la suya, la única, en la cafetería de la universidad, y me dijo una cosa en ese momento. Él había superado una enfermedad complicada muy poco antes, y me decía, bueno, ahora la vida me ha dado una prórroga, así que voy a dedicar esta prórroga sobre todo a las cosas que me apetezca, a retos nuevos, y me apetece hacer, sobre todo, dedicar todo lo que he aprendido y lo que he podido compartir con todos los demás, es decir, la formación universitaria que él no había podido saborear como se merecía en su momento por el contexto histórico que él. Y tuve la suerte de ser actor participante en ese momento. Ahí construimos, un año después, ese máster empezó a funcionar. Después, según las cifras que Esther y Mercè me dieron en su momento, han pasado por sus maestrías, han pasado 60 ediciones en estos años, y haciendo un cálculo muy por lo bajo, estamos hablando de más de 2.000 estudiantes, 2.000 DIRCOM. Seguro que me quedo corto, estoy siempre dando las cifras muy por abajo, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España. Estamos hablando que todo esto arrancó cuando Joan Costa tenía 75 años. La mayoría de nosotros pensamos que a los 75 años estaremos haciendo cualquier cosa menos dedicar esta vitalidad, este entusiasmo a construir una cosa que era francamente difícil. Así que lo más complicado era que existiera una personalidad tan completa, tan generosa como la de Joan, que tuviera algo que contar y que tuviera una forma de hacerlo. Lo construyó. Ahora tenemos su legado en forma de, primero, el Joan Costa Institute, que seguirá trabajando en los próximos años. Después tenemos todo lo que hizo y lo que dejó plasmado, por suerte. Tenemos su legado escrito, sus libros, sus ideas, sus charlas. Eso está ahí, eso no puede desaparecer, al contrario. Y por último, y tal y como lo hemos podido comprobar los que hemos compartido con él trabajo y amistad, es su espíritu, su forma de hacer las cosas, su escucha, su cercanía, su entusiasmo, su humildad, su generosidad. Creo que todo esto ya sabemos, él ya nos ha contado y él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora el trabajo difícil está hecho, ahora toca lo fácil, que es
contagiar ese entusiasmo por más promociones, por más generaciones de personas que continúen su legado. Muchas gracias, José Carlos. Le pregunto ahora a Guillermo Bosowski, ¿cuál es el alcance que ha tenido la obra de Joan Costa? ¿Ha conseguido efectos reales en las organizaciones? Bueno, pues, dilo tú. Bueno, te digo mi impresión, ¿no? Hay opiniones contrarias en este sentido. Hay gente que ve el vaso medio lleno y otros que lo ven al vaso medio vacío. Joan ha aportado con mucha intensidad, con mucha coherencia, con mucha perseverancia, a través de diferentes tipos de actividades. Ha aportado sus ideas, ha compartido, como decía José Carlos Losada, compartía todos sus descubrimientos, sus reflexiones, sus innovaciones, a través de trabajos de consultoría, a través de sus libros, que escribió 50, no sé si alguno más, centenares de artículos, la enseñanza, a través de los distintos másteres, como en los distintos países, en eventos, en congresos, etc. Toda esta perseverancia, estos canales, digamos, de contacto y de enseñanza y de difusión, de divulgación, de compartir, sí ha producido efectos y viene produciendo cambios bastante importantes. Yo creo que las ideas que había de la comunicación hace 20 o 30 años se fueron transformando y fueron evolucionando bastante por efecto de todas estas actividades y este empuje de Joan Costa. Posiblemente si Joan no hubiese tenido este carácter de entusiasmo, de solidaridad, de humildad, de apoyo a todo el mundo constante, de atención a cualquier pedido que surgía de cualquiera, atendía todo con una atención increíble, ¿no? Si no hubiese sido así, posiblemente no hubiese tenido tanta influencia como la que ha venido teniendo. Ahora, hay mucho por hacer todavía. Hay muchas organizaciones, muchas empresas que todavía ven la comunicación como un maquillaje, como una forma de intentar manipular percepciones, como una forma, como un recurso para crear simpatía o reputación o una imagen o lo que fuera, ¿no? Y que todavía están atrapadas en una especie. Yo siempre digo una frase que me gusta como síntesis, ¿no? Para resumir esta idea que estoy planteando. Hay que renunciar a la astucia y apostar por la inteligencia. Porque la astucia tiene un afán manipulador, es unilateral. Es alguien que se pone en la posición de inteligente e intenta con trucos y argucias manipular a los interlocutores para obtener sus objetivos, para conseguir sus propios objetivos. Es unilateral, unidireccional. Por el contrario, la inteligencia es inteligencia compartida con los otros, con los públicos, con los stakeholders. Es inteligencia colaborativa, es una inteligencia que genera una interacción, que genera vínculos. Esto creo que es parte del legado más importante de Joan Costa. Y este legado produce efectos, está produciendo muchos efectos en muchas organizaciones, aunque muchas otras todavía no. Muchas otras siguen ancladas en una era industrial obsoleta, con departamentos de gestión aislados o que incluso compiten entre sí, cada uno tirando para su huerto, su jardincito, o que siguen intentando comunicar para crear una buena imagen,
etcétera, etcétera, ¿no? O para la venta o para lo que fuera. Bien, o para ser una empresa prestigiosa, ¿no? Entonces, creo que sí ha producido efectos y los sigue produciendo y los va a seguir produciendo. Y todo este legado de Joan Costa no está solamente en lo que ya hizo él en vida, sino que está vivo y presente y muy activo en Joan Costa Institute. Está muy activo, tanto en funciones de docencia como en los libros de Joan, como en la consultoría. Joan Costa Institute es la fuerza que creó Joan Costa para seguir vivo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, el turno es para Andrés. Lo mencionaste en tu intervención y entonces yo te pregunto, ¿qué hace que Joan Costa haya sido un eterno joven? Ya Mercé en lo que nos compartía de esa intimidad, de lo que fue y representa y sigue siendo Joan, en los que seguimos extendiendo su legado junto con lo que nos apasiona y comulgamos con todo lo que Joan creó, pues lo resumo en este slide que viene aquí. Porque yo sé que hay gente que visualmente le va mejor que escuchando. Y en 2018 se lo vi yo en el Congreso DIRCOM en Ciudad de México a sus 92 años. Abre el Congreso como líder de la gestación de este Congreso. Este era el segundo de 3 que hasta el momento se han realizado. Y dice que soy joven porque tengo proyectos más que recuerdos. Nunca olvido esa frase, se me quedó grabada porque a veces nosotros los que estamos en la mediana edad, los jóvenes, que aquí hay bastantes con toda seguridad, porque identifico varias personas conocidas y otras que seguramente también representan juventud, uno se complica la vida a veces por unas cosas y se aplancha y se disminuye. Y Joan decía a sus 92 años, tengo proyectos, y no lo decía de palabras, seguía sacando libros, seguía haciendo cosas, seguía haciendo conferencias, seguía con la energía de un batallón. Entonces era energía pura. Y si ustedes que están ahí escuchándonos y entre nosotros mismos que hemos hablado, porque también es para nosotros, si uno quiere seguir disfrutando, aprovechando todo el legado de Joan, pues hay más de 50 libros para leer, en el diseño, en la comunicación, en la imagen, en señalética, en identidad visual, en muchos temas. Y hay muchos escenarios a través de los cuales pueden acceder a todo ese legado que Joan ha dejado. Y los que lo pudimos compartir, que somos muchos de los que sé que estamos en este espacio, no solo los que hemos hablado acá, lo podemos seguir extendiendo desde nuestro ejercicio profesional, personal, impactando las sociedades sobre las que tenemos capacidad de influencia a nivel académico, personal, profesional. O sea, para aprender de Joan hay mucho de dónde sacar y sobre todo, a mí particularmente me marcaron muchas cosas a nivel personal y esta es una de las que quiero destacar de entre muchas otras que en otros escenarios y con un café o con una ponencia o con una clase o con lo que sea se podrán seguir compartiendo. Así que Aide, muchas gracias. Gracias a los colegas con los que compartimos aquí, que además me alegra haberlos visto de nuevo, y gracias a quienes han decidido estar todo este rato con nosotros y han escrito aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Sí. Ok. Pues fíjate que recuerdo que cuando murió Joan, yo publiqué pues el sentir de muchísima gente, de todos nosotros, seguramente los que estamos aquí presentes, y yo escribía lo siguiente, que son palabras de él, que estoy leyendo aquí textualmente. Decía o dijo: el pasado es lo que uno ya hizo, lo bueno de la vida sucede por azar, y lo mejor de todo es lo que todavía queda por hacer. Entonces, yo creo que pues son valiosas todas estas palabras, indudablemente. Raúl,
Cuéntanos de qué forma la visión de Joan Costa aporta a que las organizaciones sean más competitivas. ¡Wow! Bien. No te sorprendas. Wow, ya, pero como yo no estaba preparado, tengo una pequeña, puedo compartir ahí, ¿no? Mira, Ok, está bien. aunque no venía preparado, bueno, yo diría, tomando un poco el pensamiento de Joan Costa y trayéndolo al siglo XXI, 2023, ¿no? Que hemos cambiado la forma de interfaz, de comprender a la comunicación hoy como una interfaz, es decir, como un espacio, como un puente que permite unirnos, ¿verdad? Y hemos cambiado desde una interfaz de transacción, es decir, yo te doy, tú me das, yo te entrego información, yo la recibo, no la recibo, a una interfaz de relación y vínculo, ¿no? La relación tiene que ver con las emociones también, con las prácticas y los vínculos, sobre todo con las prácticas, ¿no? Y esta interfaz de transacción era una interfaz en que las organizaciones en general y las empresas en particulares se relacionaban con sus clientes y eventualmente en el mundo político o en el mundo social con las ciudadanas o ciudadanas, ¿verdad? En cambio, hoy estamos hablando de la marca como un constructo, es decir, como una elaboración teórica que tengo en mi cabeza, ¿no? Yo cuando pienso en diferentes marcas, ¿verdad? Manzanita con mordisco, no tengo ni necesidad que decirles la marca, los 3 anillos arriba y 2 anillos abajo, ¿o no? O los anillos, o una marca más de vehículos, los anillos hacia el lado, en fin, marcas, ¿no? Constructos sociales. Y hoy día hablamos más bien de stakeholders, es decir, de grupos de interés. El cliente y el ciudadano es uno de los grupos de interés, por lo tanto las organizaciones en general y las empresas en particular ya no solo nos relacionamos con quienes nos compran los productos, los servicios o la idea, sino que con las personas o los grupos de personas que puedan tener injerencia en el quehacer. Y por lo tanto hemos pasado de un mundo informacional, ¿no? Chernobyl Weaver, 1949, ¿verdad? Desde una sociedad que se le llamó sociedad industrial, a lo que se le domina hoy día al mundo de la comunicación, ¿no? Está inserta en lo que hoy día se le denomina la economía del conocimiento, también algunos le llaman economía de los intangibles, ¿verdad? Y así entonces, la comunicación hoy, por lo tanto, la comunicación ya no debe alinearse con la estrategia. No debe alinearse con la estrategia. La comunicación debe ser parte de la estrategia. Yo no debiera diseñar una estrategia y luego decirle a las personas, infórmenla, porque la comunicación hoy día ya no la comprendemos, ¿verdad?, como un espacio informativo, sino que como un espacio interaccional, un espacio relacional, un espacio con emociones, con prácticas, ¿verdad? Y en ese sentido la comunicación es un espacio de factor de competitividad en términos de que la comunicación suma valor a las organizaciones. ¿Y qué es lo que diría Joan con relación a esto? ¿No? Que todo proyecto de comunicación debe preguntarse primero quién es tu destinatario. ¡Wow! Aristóteles ponía el acento en el emisor, ¿no? En cómo hablar. Después hablamos de los medios y hoy día, ¿verdad?, estamos hablando de los destinatarios. ¿Y qué es lo que diría Joan, ¿no?, para resumirlo en las palabras de Joan? Escuchar, conocer al receptor y entender sus códigos y sus motivaciones sería algo fundamental para que la comunicación se instale como un espacio de una oferta de valor organizacional en general y valor empresarial en particular. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ya finalmente les pido a cada uno de ustedes que en una palabra nos digan cómo debemos recordar a Joan Costa y su obra. Y pues inicio con Mercedes y con Esther. A Joan, yo creo que tal como había empezado y había dicho muy bien José Carlos, siempre con esa sonrisa. Y también hubo un amigo suyo que le decía una frase, decía, Joan siempre tiene razón antes de tiempo, que es un poco lo que todos han podido aquí volcar, ¿no? Esa anticiparse, ¿no? Esa visión, ¿no? Yo creo que con esto me quedaría. Perfecto. Gracias, Mercedes. José Gracias. Carlos. Gracias.
Es complicado poder quedarme con una sola palabra. La imagen, Sí. evidentemente, es la de Joan, con una sonrisa y mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Y no sé si con los brazos abiertos para acoger a cualquiera que quiera escucharle y que quiera compartir sus conocimientos, sus aprendizajes y hacerlos extensibles a los demás. Creo que esa figura abierta y transparente y generosa es con la que me quedo. Gracias, José Carlos. Raúl. Bien, yo diría que Joan no fue. Joan, a partir y a través de su obra, es, y creo que será, un adelantado a los tiempos. Ok, gracias. Andrés. Así, sin micrófono. Micrófono. A ver. A Joan, a la obra de Joan, invaluable. Y a Joan, eterno. Gracias. Y Guillermo. Bueno, en la misma línea de lo que están diciendo, diría que en estos tiempos, y seguramente en las próximas décadas, Joan está más vigente que nunca. Y diría que no solo está vigente, sino que sigue abriendo caminos, sigue anticipándose. Muchas gracias. Bueno, pues hasta acá llegamos con este conversatorio, agradeciéndoles inmensamente a todos, especialmente a Raúl, a Guillermo, a Mercedes Esther, a José Carlos y a Andrés, a todos ustedes los asistentes quienes estuvieron durante todo el tiempo acompañando. Ya entonces, cumpliéndose hora y media de este conversatorio, de este homenaje a Joan Costa, pues como les digo, mi reconocimiento muy grande a todos ustedes y nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron. Entonces, de corazón, un saludo y fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Muchísimas Gracias gracias. a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas y a la universidad. Muy agradecidas. Con mucho gusto, mucho entusiasmo. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Bueno.